Hola a todos. Vamos con los motores de corriente continua. Bueno, en cuanto a su constitución, su construcción es idéntica a la que hemos visto en los generadores DC. ¿Vale? Tenemos el rotor, el estator, portaescobillas, toda la función es la misma, la pinta es la misma, o sea, son muy parecidos. Obviamente, los que son motores específicos, pues su construcción va dirigida a potenciar aquellas características que más me interesan, ¿no? Si funcionan como motor y si funcionan como generador, pues tendrán unas características que más me interesen para funcionar como generador. Pero son máquinas iguales y que nosotros, bueno, se pueden distinguir muchas veces si sabemos dónde mirar, pero igual si tenemos un rotor en la mano, ¿no? Un inducido, pues no sabemos si es de un generador o es de un motor. O sea, son la misma máquina. Así que bueno, en los motores, las bobinas de excitación se disponen en torno a las extensiones polares que están fijas en el estator y mediante unas escobillas se introduce la corriente en el rotor, que será el inducido. O sea, la excitación está en el estator y el inducido es el rotor, igual que con los generadores. Y como hemos comentado varias veces, la semejanza entre ambas máquinas es tal que si ponemos a girar un motor, generará fuerza electromotriz, entre comillas, porque ya sabemos que para empezar a generar necesitamos magnetismo remanente. Y los motores no es normal que tengan magnetismo remanente, ¿vale? Esto sí que siempre me va a pasar. Si alimentamos un generador desde una batería, este empieza a girar. Esto sí. ¿Vale? Lo contrario no, pero por eso, porque no tendremos magnetismo remanente para que empiece a generar. Pero si le diéramos un pequeño magnetismo remanente, generaría sin problemas. Así que eso, bueno, en la práctica no todos los motores serán capaces de actuar como generadores, como comentaba. Bien, bueno, igual que vimos para los generadores el fenómeno de reacción del inducido, que es muy importante en los generadores, en los motores también aparece, pero realmente no tiene consecuencias sobre su funcionamiento, ni nos importa, ni nos produce tampoco muchos quebraderos de cabeza. Entonces, bueno, lo tiene, pero no tenemos mucha historia. El fenómeno importante en los motores de corriente continua es lo que tiene que ver con su fuerza contraelectromotriz. Bien, ya sabemos, también hemos visto anteriormente, que siempre que un conductor se mueve en el seno de un campo magnético, o bueno, siempre, recordemos, si se mueve cortando líneas de campo, ¿vale? Podríamos matizar aquí la frase, pero bueno. Un conductor que percibe una variación de campo magnético al moverse, en este conductor se induce una corriente eléctrica o una tensión que se opone a la causa que la origina. Esto es la ley de Lenz, siempre se opone. Un conductor que percibe que está aumentando el campo magnético, se intenta oponer a ese aumento. Pero si nota que está descendiendo, se intenta oponer a ese descenso. ¿Vale? Se opone al cambio. Así que, ¿qué es lo que me pasa aquí? Pues que cuando el rotor del motor gira, cuando el inducido gira, en este se va a inducir una fuerza electromotriz que se opone al paso de corriente. O sea, pensemos un momento. Nosotros tenemos un motor eléctrico. Le metemos corriente. El rotor empieza a girar. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos en el estator un imán, ¿no? La excitación y un conductor que está girando en el seno de un campo magnético. Eso es un generador. Realmente da igual que el giro del rotor sea porque nosotros lo arrastramos mediante un mecanismo como un generador o porque le hayamos metido corriente y entonces gira. Da igual, el hecho es que gira el conductor en el seno del campo magnético. ¿Cómo me pasa eso? Se va a inducir en el rotor, en el inducido, que por eso lo llamamos así, se va a inducir una tensión y, bueno, podemos hablar a veces de corriente también, ¿vale? Bueno, a esta tensión es lo que llamamos fuerza contraelectromotriz. ¿Por qué? Pues que es una fuerza electromotriz, pero contra, o sea, que se opone siempre a la tensión que le estamos alimentando desde la batería, ¿vale? O sea, tiene polaridad contraria a la de la batería. Por eso le llamamos fuerza contraelectromotriz. ¿Por qué es contra? ¿Por qué se opone? Pues, oye, ley de Lenz. Siempre se oponen al cambio. Siempre las corrientes inducidas, tensiones inducidas se oponen. Y esto no es una excepción. Bueno, cuanto mayor sea la fuerza contraelectromotriz, por tanto, menor será la intensidad total que recorre el inducido del motor y por tanto será menor el par producido en su eje. Recordemos, imaginaros, la batería
que me mueve el motor me está dando 12 voltios. Y la fuerza contraelectromotriz son 8 voltios. Contra electromotriz. O sea, se opone. O sea, tenemos la batería empuja hacia un lado con 12. Y la fuerza contra electromotriz empuja hacia el otro lado con 8. Así que la tensión total será de 4 voltios. La intensidad que circule por el motor será proporcional a esos 4 voltios, no a los 12 de la batería. Eso tenedlo claro. Así que, si la intensidad es menor, si la fuerza contraelectromotriz hace que la intensidad sea menor, el par también va a ser menor, porque el par que me da el motor depende de la intensidad que está circulando. Esto lo deriva de la ley de Lorenz que vimos en unos vídeos atrás. Bueno, puesto que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a las revoluciones, podemos afirmar lo siguiente, ¿vale? Porque cuanto más rápido, mayor es la fuerza contraelectromotriz. Esto es Faraday puro y duro. Cuanto más rápida es la variación, ¿no?, del flujo magnético que percibe el conductor, tanto mayor es la tensión inducida. Así que, primero, cuanto mayores sean las revoluciones, mayor será la fuerza contraelectromotriz y menor será la intensidad total que recorre el inducido y por tanto menor será el par entregado. Y por contra, cuando el motor está parado, la fuerza contraelectromotriz será nula y la intensidad y por tanto el par serán máximos. Esto también es otra cosa que aquí recuadrado, vosotros en el libro, ponerle una flechita o subrayarlo, una marca muy importante. Resumiendo, cuando el motor está parado, no hay inducción, ¿vale? Porque está parado, el rotor está parado, no hay variación de flujo, no se induce nada. Así que la fuerza contraelectromotriz es nula. En el momento en el que yo cierro el interruptor para meterle corriente al rotor, sus revoluciones son nulas, pero nosotros le estamos metiendo 12 voltios de la batería, por ejemplo. Entonces, 12 de la batería menos 0 voltios de fuerza contraelectromotriz, la intensidad que va a pasar es proporcional a 12 voltios. Va a ser una intensidad elevada. Como es una intensidad elevada, el par también lo va a ser. Esto nos viene bien, porque nosotros cuando queremos empezar a mover una máquina, un motor, la turbina, los rozamientos estáticos son mayores que los rozamientos dinámicos, si recordamos del estudio de la física. Entonces, nos viene bien que cuando queremos empezar a mover un mecanismo con un motor eléctrico, que el motor me dé lo máximo que pueda, ¿vale? La intensidad que pasa es la máxima, el par es el máximo. Pero una vez que el motor empieza a girar, empieza a mover el mecanismo, o una bomba o lo que sea, empieza a girar, nosotros no necesitamos que haga tanta fuerza, ¿vale? Porque, como os decía, los rozamientos dinámicos no son tan altos como los estáticos, entonces no hace falta que hagamos tanta fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar? Que según va acelerándose el motor, sube la fuerza contraelectromotriz. Al subir la fuerza contraelectromotriz pasa menos intensidad y menor será el par entregado. Perfecto, si es justo lo que yo... Esto me viene bien, ¿vale? Es importante que entendáis esto. O sea, cuando sube las revoluciones, sube la fuerza contraelectromotriz. Como sube la fuerza contraelectromotriz, ahora ya el motor no es... La intensidad que está pasando no es proporcional a los 12 voltios de la batería. Será proporcional a 12 menos 7 voltios que tenemos de fuerza contraelectromotriz. Entonces, 12 menos 7, 5 voltios. La intensidad será proporcional a 5 voltios, ya no a 12. Así que pasa menos intensidad y si pasa menos intensidad, entrega menos par. Pero no pasa nada, no nos viene mal que entregue menos par, ¿vale? Si ya no necesitamos tanto par, si el motor se ha lanzado, la turbina no está lanzada, ya no necesitamos tanto par. Y sobre todo esto, la intensidad total baja. Esto hace que el consumo baje, lo cual es bueno. Consumir poco eléctricamente es bueno. Entonces, bueno, este es un fenómeno que es muy importante que lo sepáis, no es malo, sino que todo lo contrario, lo podemos aprovechar en nuestro beneficio, pero es importante que lo entendáis porque luego cuando veamos regulación de velocidad y algunas otras cosas, tenemos que tener esto claro, ¿vale? O sea, este recuadrito es fundamental, repito. Cuanto más rápido vaya el motor, mayor será la fuerza contraelectromotriz. Cuanto mayor es la fuerza contraelectromotriz, menos intensidad pasa por el motor y por tanto menos par me entregará. ¿Sí? Bien. Importante que le deis una vuelta a esto.
Y bueno, este comportamiento, como os decía, es claramente beneficioso en la mayoría de los casos, porque esto me permite que en el arranque tenga mucha fuerza, tenga mucho par el motor, lo cual me viene bien, y que luego, una vez que aquello está en marcha, me disminuya el consumo. Porque si no, con los consumos que tenemos en el arranque, la batería o la fuente de alimentación la va a pasar regular, nada más, ¿vale? Entonces, bueno, la fuerza contra electromotriz es algo que es beneficioso y tiene aplicaciones, por ejemplo, a la hora de regular las revoluciones de giro de los motores de continua y demás. Y bueno, es un fenómeno muy importante que tenéis que saber. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.